Lecciones sobre la historia de la filosofía. Por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 2. Deslinde de la filosofía de los campos afines a ella. Afina la historia de la filosofía. En parte por su elemento y en parte por los peculiares objetos sobre que versa. Es la historia de las demás ciencias y de la cultura y, principalmente, la historia del arte y de la religión. Es principalmente esta afinidad lo que dificulta el estudio de la historia de la filosofía. Si esta historia penetra en los dominios de la cultura en general y, en particular, en los de la cultura científica, y más aún en los mitos de los pueblos, en los filosofemas que en ellos se contienen, y en los mismos pensamientos religiosos, en cuanto tienen de pensamientos, y en lo especulativo que en ellos se manifiesta, resultará que no tiene fronteras. De un lado por la muchedumbre misma de la materia y de los esfuerzos encaminados a elaborarla y modelarla y, de otra parte, porque esto guarda una relación directa con otras muchas cosas. Y, sin embargo, es necesario establecer un deslinde, no arbitrariamente y al buen tuntún, de un modo más o menos aproximado, sino basándolo en determinaciones fundamentales. Si nos atenemos exclusivamente al nombre de filosofía, toda esta materia formará, necesariamente, parte de su historia. Nos proponemos hablar de esta materia desde 3 puntos de vista, ya que son 3 los aspectos afines que es necesario destacar con cuidado y deslindar del campo de la filosofía. El primero de estos aspectos es el que se incluye, en general, en la cultura científica y abarca los comienzos del pensamiento comprensivo. El segundo campo es el de la mitología y la religión. La relación entre este campo y la filosofía revela, no pocas veces, rasgos hostiles, tanto en la época griega como en la cristiana. El tercer campo es el del filosofar comprensivo, el de la metafísica del entendimiento. Y, a la par que deslindamos lo que es afín a la filosofía, debemos llamar la atención hacia los momentos que, dentro de esta afinidad, pertenecen al concepto de la filosofía, pero se presentan, en parte, separados de él. De este modo, podremos penetrar en el conocimiento del concepto de la filosofía. A. Relación entre la filosofía y la cultura científica. Por lo que se refiere a las ciencias especiales, tienen por elemento el conocer y el pensar, que son también el elemento propio de la filosofía, pero los objetos sobre que versan estas ciencias son, ante todo, los objetos finitos y los fenómenos. Una colección de conocimientos sobre este contenido quedará, de suyo, eliminada del campo de la filosofía. A esta no le interesan ni este contenido ni la forma que reviste. Aunque sean ciencias sistemáticas y encierren principios y leyes generales y partan de ellos, se refieren siempre a un círculo limitado de objetos. Los últimos fundamentos se dan por supuestos, como los objetos mismos. Ya se los extraiga de la experiencia exterior, de los sentimientos del corazón, del sentido natural o del sentido cultivado del derecho y del deber. En su método, presuponen ya la lógica, los criterios determinantes y los principios del pensamiento en general. Las formas de pensamiento, así como los punteas de vista y los principios que rigen en las ciencias y constituyen el fundamento último de su restante materia no son, sin embargo, propias y peculiares de ellas, sino formas comunes a la cultura de una época y de un pueblo. La cultura consiste siempre en las nociones y fines generales, en la extensión de los poderes espirituales determinados que gobiernan la conciencia y la vida. Nuestra conciencia encierra estas nociones, las ataca como criterios últimos determinantes. Se atiene a ellas como a los enlaces que la guían, pero no las sabe. No las convierte en objetos e intereses de estudio. Un ejemplo abstracto. Toda conciencia encierra y emplea la determinación de pensamiento completamente abstracta del ser. Así, se dice, el sol es en el cielo, las uvas son dulces, etcétera, etcétera, hasta el infinito. En un plano superior de cultura, se maneja constantemente la relación de causa-efecto, la de fuerza y manifestación, etcétera. Todo su saber, todas sus nociones se hallan informadas y gobernadas por esta metafísica, que es como la red en que aparece envuelta toda la materia concreta en que se ocupan los actos y la vida de los hombres. Pero esta trama y sus nudos se hunden, en nuestra conciencia corriente, en la complejidad de la materia. Esta contiene nuestros intereses y objetos conscientes, los que tenemos ante nosotros. Aquellos hilos generales no se destacan ni se convierten por sí mismos en objetos de nuestra reflexión. Nosotros, los alemanes, rara vez incluimos la cultura científica general en el campo de la filosofía. Sin embargo, encontramos algunas huellas de esto, y así, por ejemplo, vemos que la facultad de filosofía incluye todas las ciencias que no guardan una relación directa con los fines del Estado y de la Iglesia.
Y también presenta alguna relación con esto la acepción del nombre de filosofía, tal como todavía hoy siguen empleándolo, preferentemente, los ingleses. Las ciencias naturales reciben en Inglaterra el nombre de filosofía. Y hay una revista filosófica inglesa, dirigida por Thomson, en que se publican estudios sobre química, agricultura, abonos, economía e industria, como en la revista Darmstadt. Y se da cuenta de los descubrimientos realizados en todos estos campos del conocimiento. Los ingleses dan el nombre de instrumentos filosóficos a los que son, en realidad, instrumentos puramente físicos, como el barómetro y el termómetro. Y llaman, asimismo, filosofía a teorías como, principalmente, la moral y las ciencias morales, derivadas de los sentimientos del corazón humano o de la experiencia, y también, finalmente, a las teorías y los principios relacionados con la economía política. Así es entendido y venerado el nombre de filosofía, por lo menos en Inglaterra. Bajo la presidencia de Lord Liverpool, se celebró hace algún tiempo un banquete, al que asistía también el ministro Canning, en sus palabras de gracias. Este ministro felicita a Inglaterra por practicar los principios filosóficos del gobierno y la administración del Estado. Por lo menos en esta acepción, la filosofía no es un simple apodo. Esta mezcolanza de filosofía y cultura general se presenta con cierta frecuencia en el periodo inicial de la cultura. Aparece en la trayectoria de los pueblos una época en que el espíritu se interesa por los problemas generales, esforzándose, por ejemplo, en enfocar las cosas de la naturaleza desde puntos de vista intelectivos generales, en conocer sus causas, etc. En estos casos, suele decirse que el pueblo comienza a filosofar, pues este contenido tiene de común con la filosofía, desde luego, la actividad del pensamiento. Y lo mismo que, en tales épocas, nos encontramos con sentencias en torno al acaecer general de la naturaleza. Tropezamos también con otras que se refieren, desde el punto de vista del espíritu, a la moral. Con sentencias y apotegmas morales, con principios generales acerca de la moralidad, la voluntad, los deberes, etc., y quienes las pronuncian son conocidos con el nombre de sabios o de filósofos. Así, ya en los comienzos mismos de la filosofía griega aparecen los 7 sabios y los filósofos jonios. De ellos se citan multitud de nociones y descubrimientos que aparecen al lado de las tesis filosóficas. De Tales de Mileto, por ejemplo, aunque según algunos no fue él, sino otro. Se dice que explicó los eclipses de sol y de luna por la interposición de la luna o de la tierra. A esto se le llamaba también un filosofema. Pitágoras descubrió el principio de la armonía de los sonidos. Otros se formaron sus nociones propias acerca de los astros, según ellos, el firmamento era una bóveda metálica agujereada a través de la cual veía el empíreo, el fuego eterno que circunda al mundo. Pues bien, estas tesis no pertenecen, como producto que son del entendimiento, a la historia de la filosofía, aunque representen ya una fase superior a la de la simple contemplación embobada e incluso a la que hace pasar esos objetos a través de la fantasía. De este modo, se despueblan de dioses el cielo y la tierra, y el entendimiento enfrenta al espíritu abiertamente con las cosas, buscando la determinabilidad exterior, natural, de ellas. En una época posterior, es igualmente notable, en este sentido, el período del renacimiento de las ciencias. En este período se formulan una serie de principios generales acerca del Estado, etc. Y no puede negarse que se contiene en ellos un cierto aspecto filosófico. Este carácter tiene las filosofías de Hobbes y Descartes. Las obras del segundo contienen una serie de principios filosóficos. Pero su filosofía de la naturaleza es igualmente empírica. Hugo Grocio escribió Un derecho de gentes, en que se toma como criterio fundamental lo que históricamente se consideraba como derecho entre los pueblos, el consensus gentium. Y si antes la medicina era una colección de pormenores y una mezcolanza teosófica combinada con cosas de astrología, etc., también se curaba por la virtud de las reliquias, lo que no distaba mucho de aquello. Aparece ahora una manera de enfocar la naturaleza encaminada al descubrimiento de las leyes y las fuerzas naturales. Se abandona el razonar a priorístico sobre las cosas de la naturaleza, partiendo de la metafísica de la filosofía escolástica o de la religión. La filosofía de Newton no contiene otra cosa que la ciencia natural, es decir, el conocimiento de las leyes, las fuerzas y las cualidades generales de la naturaleza, sacado de la percepción, de la experiencia. Y, aunque esto parezca algo opuesto al principio de la filosofía, tiene de común con la filosofía el que los principios de que parte son generales y también el que estos descubrimientos han sido hechos por mí a través de la experiencia, siendo, por tanto, conocidos por mí y teniendo, por ello mismo,
vigencia para mí. Esta forma es, en general, contrapuesta a lo positivo y surge, principalmente, por oposición a la religión y a lo positivo. El hombre, guiado ahora por el testimonio de su propio pensamiento, de su sentimiento y de sus nociones, se deja llevar por la desconfianza hacia los dogmas que la Iglesia, en la época de la Edad Media, proclamaba como verdades generales, y, a este propósito, únicamente debo observarse que eso de mi propio pensamiento es, en realidad, un pleonasmo, ya que cada cual tiene que pensar por sí mismo, sin que nadie pueda hacerlo por otro. Este principio reacciona también contra las constituciones del Estado vigentes y se lanza a la búsqueda de otros principios con arreglo a los cuales puedan ser corregidas aquellas. Se proclaman principios generales del Estado, en contraste con la etapa anterior, cuando la religión era positiva, en que regían también, en este terreno, los criterios de la obediencia de los súbditos a los príncipes y a la autoridad. Los monarcas, considerados como los ungidos del Señor, en el sentido de los reyes de Judea, recibían su poder de Dios y, junto la autoridad emanaba de lo alto. Solo a Dios tenían que dar cuenta de sus actos. La teología y la jurisprudencia eran, por tanto, ciencias firmes, positivas, cualquiera que fuese la fuente de que esta base positiva emanara. Pues bien, contra esta autoridad externa se vuelve, al llegar esta época, la reflexión, así. En Inglaterra sobre todo, la fuente del derecho del Estado y del derecho civil no era ya la autoridad divina, como la de la ley mosaica. Buscáronse otros títulos de legitimidad para justificar la autoridad de los reyes, por ejemplo, el fin inmanente del Estado o el bienestar de los pueblos. Es una fuente totalmente distinta de la verdad, que se opone ahora a la verdad revelada, establecida y positiva. Y a este deslizar otro fundamento por debajo de la autoridad, se lo llamaba también filosofar. Esta ciencia habíase convertido, así, en la ciencia de lo finito, su contenido era el universo. Y como este contenido brota de la razón humana por la propia visión de los hombres, estos se convierten, con ello, en seres autónomos. La autonomía del espíritu es uno de los momentos esenciales de la filosofía, así concebida. Aunque el concepto de la filosofía no pueda reducirse a esta determinación formal, circunscrita a los objetos finitos. Este pensar por cuenta propia es ensalzado y recibe el nombre de sabiduría humana o sabiduría universal, por cuanto que versa sobre lo terrenal y brota, además, dentro del mundo, del universo. Tal era la significación de la filosofía y, en este sentido, estaban en lo justo quienes le daban el nombre de sabiduría universal. Federico Schlegel dio nueva vida a este apodo de la filosofía, queriendo significar con ello que su misión no consistía en tratar de problemas superiores a los del mundo, por ejemplo los de la religión, y encontró muchos que lo siguieran por este camino. Y es cierto que la filosofía se ocupa de las cosas terrenas, pero, según Spinoza, sin apartarse nunca de la idea divina, persigue, pues, el mismo fin que la religión. En cuanto a las ciencias finitas, que ahora empiezan a separarse del camino de la filosofía, ya la Iglesia las acusa de volver las espaldas a Dios, de manera precisa por ocuparse solamente de lo finito. Este defecto suyo, visto por el lado del contenido, nos lleva de la mano al segundo de los campos afines a la filosofía, el de la religión.